Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Muy buenos días. Qué pena con ustedes. Estaba ahorita. Buenos días, Muy buenos días. Estaba precisamente terminando una reunión de gestión curricular. Entonces, ya afortunadamente puedo hacer mi intervención y ya estoy en este momento conectado con ustedes. Bueno, la sesión del día de hoy, como es de su conocimiento, nosotros la trabajamos inicialmente con una lectura de lo que es la perspectiva del proceso interno del Balance Scorecard. Entonces, el tema de hoy está dirigido en específico a este elemento de la planeación estratégica, que ya es lo que cierra el tema de planeación en temas de gerencia jurídica, ¿no? Entonces vamos a mirarlo, esperemos despejar todas las dudas, sobre todo cuando lleguemos a la perspectiva de procesos internos, pues yo generaré algunas inquietudes para que ustedes puedan irme dando sus opiniones. En ese orden, pues les voy a compartir mi pantalla para efectos de que podamos trabajar ese tema, ¿listo? Entonces tenemos por acá las aulas virtuales y estamos con el grupo octavo B. Entonces ingresamos, ya saben, trabajo de clase y nos vamos a la unidad 3 que corresponde al cuadro de mando integral. Entonces, aquí por favor es menester que descarguemos la presentación para que podamos o que la visualicemos la presentación para que podamos nosotros observar de qué se trata. Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que el cuadro de mando integral es otro mecanismo de planeación, quizá el mecanismo de planeación que tiene hoy por hoy mayor uso, mayor significancia a nivel de las grandes empresas multinacionales y sobre todo de las empresas que tienen un grado de complejidad muy alto en virtud de que la división del trabajo en estas empresas en muchos de los casos se hace por unidades estratégicas de negocio. ¿Qué es esto? Las unidades estratégicas de negocio son aquellas que nos permiten a nosotros la conformación de lo que llamamos técnicamente un clúster empresarial. Ejemplo, Apple, ¿no es cierto? Apple tiene una gran unidad estratégica de negocio que es la que se dedica en específico a realizar los smartphones, los iPhone, ¿no es cierto? Entonces, también posee Apple una unidad estratégica de negocio que es la que se dedica a la producción de todos los dispositivos de hardware, por ejemplo, como son las laptops, las tablets, etcétera, ¿no? Entonces, miremos que en ese ejemplo en específico podemos mirar que hay una empresa que tiene unas subempresas. O sea que la unidad de iPhone es una empresa dentro de la empresa Apple. Eso es un clúster. Cada gran empresa tiene una serie de unidades estratégicas de negocio que complementan su actividad económica. Entonces, mire usted la complejidad de ese tipo de organizaciones. En virtud de esa complejidad, usted debe contar con un mecanismo de planeación que le permita tomar decisiones de forma inmediata, ¿no? Y eso se logra a partir de la formulación de los cuadros de mando integral que utilizan una teoría de los sistemas de control llamada la colorimetría, en donde a través de una semaforización yo puedo mirar cuál es el estado actual de los procesos en determinadas unidades estratégicas de negocio. Esa colorimetría, vamos nosotros a observarla un poco, tiene que ver en específico con
el cumplimiento de los procesos en determinados porcentajes, ¿no es cierto? Entonces nosotros miramos aquí, esperemos que abra, que es un archivo un poco pesado. Entonces observamos un cuadro de mando integral. Mírelo acá. ¿Listo? Entonces en este cuadro de mando, usted como gerente puede, ¿no es cierto?, acceder a la información de forma inmediata. Entonces, simplemente, ¿usted qué es lo que hace? Dice, mire, voy a analizar el proceso comercial, por ejemplo, y quiero ver del proceso comercial cuál ha sido la satisfacción del cliente. Y dentro de la satisfacción del cliente, quiero ver el grado de satisfacción del cliente y quiero ver ese grado de satisfacción en términos, ¿no es cierto?, de porcentaje. Entonces aquí se le genera a usted la posibilidad de observar cuál ha sido ese rendimiento. Entonces, por ejemplo, del 100% de los clientes, usted tiene un 76%. Entonces, inmediatamente, el cuadro de mando le indica que las acciones que usted debe tomar son de carácter correctivo y también le muestra, ¿no es cierto?, le muestra a usted cuál ha sido el nivel de cumplimiento mes a mes, ¿sí? Mire, la meta para el mes de enero era del 12%, pero usted está por debajo de ese porcentaje, está en un menos 24%. Entonces, su acción es correctiva y debe tomarse de forma inmediata. Entonces, aquí observa qué tan distante está de la meta del mes y aquí qué tan distante está en relación a los otros meses. Entonces, mire que de forma inmediata, el cuadro de mando le posibilita a usted tomar decisiones. ¿Por qué? Porque como lo dicen Kaplan y Norton, que es la lectura que ustedes efectuaron en la hora anterior, ¿no es cierto? Kaplan y Norton lo que nos dicen, mire, el cuadro de mando nos permite una visión holística de la organización. ¿Qué es eso? Una visión integral de todos los componentes de la organización de una forma muy práctica. ¿Listo? Entonces, podemos nosotros observarlo con varios tipos de indicadores. Mire, por ejemplo, en temas de gestión humana, también tenemos nosotros los diferentes indicadores de gestión que nos muestran aquí el almacenamiento, ¿no? Los diferentes tipos de indicadores que se generan. Mire, productividad, mercancía almacenada por mes y nos permite hacer ese cálculo. Por ejemplo, si aquí cambiamos al 70%, entonces aquí tenemos un cambio en el mes de noviembre, tenemos un cambio en el gráfico, etcétera. ¿No es cierto? Y al final podemos nosotros mirar las variaciones que hay año tras año, ¿no? Una variación en el mes, por ejemplo, de febrero con relación al mes de febrero del 2012. Entonces podemos observar que tenemos una gestión adecuada o inadecuada y ello nos conduce a tomar las decisiones del caso, ¿no? Entonces, así es como funciona en específico el cuadro de mando ya en la práctica, a partir de esta colorimetría, ¿no es cierto? Que nos muestra, por lo general, unos rangos, ¿no es cierto? El rango más típico es el de, por ejemplo, miremos, hay un rango que se establece hasta el 100%, dependiendo de los indicadores, ¿no? Entonces, tenemos nosotros acá, este es el rango más típico, ¿listo? Tenemos nosotros un cumplimiento insatisfactorio cuando el proceso se encuentra entre el 0 y el 74% de cumplimiento. El comportamiento del indicador es regular cuando está entre el 75 y el 90.
y solo es satisfactorio cuando está por encima del 90%, es decir, entre el 91 y el 100%. Entonces, por ejemplo, tenemos acá este ejemplo que nos muestra el número de proyectos ejecutados sobre el número de proyectos planeados. Entonces, planeé 5, ejecuté 4, estoy en el rango del 80%, luego tengo un comportamiento regular. Y ese lo puedo medir en relación a la meta anual, mire, y de esa manera poder establecer cuánto me falta para tener un cumplimiento oportuno de mis requerimientos a nivel de empresa. Entonces, para ya llegar a esto, que es la parte operativa, y para poder trabajar ya con el semáforo, yo inicialmente debo construir unas perspectivas del cuadro de mando, ¿no? Perspectivas que están ligadas a las áreas genéricas, ¿sí? Entonces, si usted recuerda la teoría de las áreas genéricas, esta nos muestra en específico que nosotros tenemos aquí las siguientes áreas, ¿no? Entonces recuerde, por favor, lo siguiente. Entonces recordemos, por favor, aquí lo siguiente, que sería, tenemos aquí un gráfico que nos pueda mostrar las áreas. Aquí. Entonces, este gráfico resulta muy útil porque recuerden que nosotros hablamos de un área administrativa y financiera, de un área de marketing, de un área de producción, de un área de talento humano. Entonces, ahora, cada una de estas áreas va a quedar asociada a una perspectiva. ¿Listo? Entonces, la perspectiva que agrupa lo administrativo y financiero se llama la perspectiva financiera, que es por demás la perspectiva de mayor importancia dentro del cuadro de mando. Ya vamos a ver por qué. La perspectiva que agrupa el área de marketing es la perspectiva de clientes, en términos del cuadro de mando. La perspectiva que agrupa la producción es la que ustedes leyeron, la perspectiva de procesos internos. Y la perspectiva que agrupa el talento humano es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Entonces, miren, como podemos ver, esta es una nueva forma de hacer planeación, el cuadro de mando, ¿no? Porque lo que nos muestra es la agrupación de las áreas genéricas de la empresa en torno a 4 perspectivas. Entonces, vamos a observar qué significa cada una de esas perspectivas. ¿Listo? Entonces, teníamos en primer lugar la perspectiva financiera. A ver, creo que debemos descargar la presentación para poderla visualizar bien. Entonces, para descargar la presentación, se van aquí, primero le dan visualizar en una hoja aparte y posteriormente ya pueden hacer la respectiva descarga. Entonces, yo ya la tengo en el escritorio, es lo que me están informando acá, por aquí. Listo. Entonces, la primera parte era lo que documentábamos antes. Decíamos, mire, cómo las áreas se asocian a cada una de las perspectivas. Y la primera de ellas es la perspectiva financiera. ¿Listo? Esta perspectiva financiera se divide en 2 temas centrales. En primer lugar, debemos nosotros formular unos objetivos estratégicos, ¿ya? Muy similar al trabajo que se hacía con el análisis DOFA. De hecho, el análisis DOFA tiene doble significancia. No solo nos sirve para hacer
planeación estratégica, sino que nos sirve para hacer también cuadro de mando. Entonces, el primer elemento clave de la perspectiva financiera es definir en cuál etapa se encuentra la empresa, ¿sí? Si es una empresa que se encuentra en una etapa de crecimiento, si es una empresa que se encuentra en una etapa de sostenimiento, o si es una empresa que se encuentra en una etapa de recolección, ¿no es cierto? Las empresas en etapas de crecimiento son aquellas que requieren de mucha inversión, ¿no es cierto? Eso es como cuando arranca inicialmente un negocio y yo tengo la posibilidad de poder iniciar mi emprendimiento haciendo un adecuado costeo de los requerimientos en términos de maquinaria, en términos de insumo, en términos de inversiones, en términos de gastos diferidos, ¿sí? Que me permiten a mí proyectar unas posibles ventas y que requiere continuamente de procesos de inversión y de reinversión. Porque muchas veces, y les va a suceder, sobre todo para aquellos que constituyan sus actividades de carácter independiente, como es el caso de la creación de un buffet para litigar, entonces ustedes se van a dar cuenta que el presupuesto inicial siempre distará mucho del presupuesto final. Por eso hablábamos nosotros de un presupuesto general y de un presupuesto estratégico o Stratex, ¿no? Entonces, usted tendrá que continuamente reinvertir, ¿no es cierto? Que necesito en específico comprar una mueblería, que necesito comprar un equipo de oficina, que necesito comprar unos equipos tecnológicos, ¿no es cierto? Entonces, eso continuamente está cambiando. Eso sucede en las empresas en etapas de crecimiento. Por eso estas tienen unos objetivos diferentes, a las empresas que ya se encuentran en una etapa de sostenimiento, ¿cierto? Las empresas en etapa de sostenimiento técnicamente son aquellas que tienen un nivel de madurez, ¿no? Un nivel de madurez en el mercado, un cierto grado de posicionamiento, ¿sí? Que es apenas incipiente, digamos, apenas te están conociendo. Entonces, si lo hablamos a nivel de lo que es un buffet, pues es en donde usted ha realizado sus primeras incursiones jurídicas, ha llevado sus primeros casos. Lógicamente, usted mostrará sus principales victorias, sus principales casos que ha podido surtir con la efectividad al máximo y que le han producido buenos resultados. Y entonces ya está ganando un nombre en el mercado. Entonces, se puede decir que su buffet se encuentra ya en una etapa de sostenimiento, porque ya tiene un reconocimiento, ya los clientes llegan por recomendación de algunos otros referentes que han tenido experiencia de trabajar con usted, y entonces ya empieza usted a ganar temas como tener ventas cruzadas, es decir, que usted recomendó a un penalista, pero cuando llegó un caso de familia en el que usted es experta o experto a la oficina del penalista, ese penalista lo recomendó a usted, esa es una venta cruzada, ¿no es cierto? Usted tiene otras líneas, se especializó en familia, pero también le va muy bien con lo administrativo, etcétera. Entonces usted ya empieza a tener, digamos, como unos productos estrella, pero también otros productos que se llaman técnicamente las vacas lecheras, ¿no? En términos de la matriz del Boston Consulting Group, ¿no es cierto? Un producto estrella es aquel en el que usted es experto en su producción, en la prestación de su servicio, y una vaca lechera es un producto que usted lo realiza, que le genera unos ingresos más o menos de manera reiterada, pero en el cual pues no tiene un mayor nivel de experticia, ¿no?
Entonces, eso sucede en las etapas de sostenimiento. Posteriormente ya está la última etapa de la estrategia de negocio, que es la recolección. Aquí es cuando ya hay un posicionamiento muy, muy claro en el mercado, ¿no? Pudiésemos hablar incluso de un liderazgo en el mercado. Es cuando usted tiene un reconocimiento y una recordación de marca por parte de su target o de su público objetivo, que le permite hacer una segmentación, ¿no? Incluso, mire, yo he mirado abogados que cuando tienen firmas muy consolidadas, se dan el lujo de segmentar a sus clientes. Dicen, no, yo atiendo simplemente a clientes que están ligados a cierto nivel de estratificación económica. Entonces, no son los abogados que se aparecen por la fiscalía queriendo, o por la URI, perdón, queriendo captar nuevos clientes, sino son los abogados cuyos clientes llegan a su oficina por recomendación de otros, pero saben que el costo de una asesoría jurídica por parte de ese abogado o de ese bufete de abogados, pues es bastante significativo en función de las experiencias exitosas que ha tenido antes en el mercado y sobre todo de esa palabra, de la experiencia que ha tenido en el mercado, ¿no? Entonces aquí es cuando la curva de madurez, digamos... ¿Qué? Sí, cerremos el micrófono, por favor. Aquí es cuando la curva de madurez ha empezado a tener opciones. Una, el declive, o dos, el posicionamiento ya a perpetuidad, ¿no es cierto? Entonces, caso de Coca-Cola, por ejemplo, grandes marcas, caso de Apple, caso de Nike, etcétera, ¿no es cierto? Es cuando ya llegamos a un nivel de madurez que nos permite o posicionarnos para siempre o empezar a decaer, al declive. Entonces, para cada una de estas etapas de la estrategia de negocio, hay unos temas que son los mismos. Sin embargo, pese a ser los mismos temas para estas tres etapas, los objetivos que se pueden formular son diferentes. Los temas son, por ejemplo, crecer y diversificar ingresos, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Crecer en el sentido de aumentar la cuota de mercado y diversificar en el sentido de ampliar, ¿no es cierto?, los niveles de oferta. Ya lo decía antes, si usted inició con una especialidad de familia, pues quizás se asoció con alguien que esté especializado en lo penal, con alguien que esté especializado en lo administrativo, etcétera. Eso está referido al tema estratégico de crecimiento y diversificación. Posteriormente hay otro tema que es la reducción de costos y la mejora de la productividad, ¿no? Reducción de costos, recuerden ustedes cuando nosotros tomábamos el estado de resultados, decíamos que podemos disminuir los costos en ventas de muchas maneras, ¿no es cierto? Podemos disminuir los costos en ventas rediseñando los cargos de la empresa, garantizando un mejor nivel de negociación con proveedores, garantizando que su producto sea de calidad y que no genere devoluciones en ventas o que no tenga que hacer usted garantías o que no tenga quejas de clientes, como sería el caso específico de un buffet, y mejorar la productividad, es decir, que con ese mínimo de insumos usted genere muchas salidas. Entonces, mire, en términos de estas empresas que podemos constituir tanto ustedes como yo, que son empresas en las que vendemos nuestro conocimiento, se llaman empresas de base tecnológica, nosotros tenemos un nivel de insumo muy escaso con el que podemos generar muchísima productividad, porque el insumo somos nosotros, ¿sí? El resto ya son elementos ligados a la prestación del servicio que se traducen en activos operacionales netos, como por ejemplo tener un escritorio, un computador, una oficina, una planta física, ¿sí? Pero el insumo principal,
con el que vas a prestar el servicio lo tienes en tu cabeza. Entonces le puedes sacar el máximo provecho a ese insumo, ¿no es cierto? ¿En dónde está, digamos, la inversión que debas hacer? En los estudios posgraduales y en las especialidades en las cuales tú puedes marcar una diferencia, marcar una ventaja de carácter comparativo, incluso si se quiere, frente a otros litigantes, ¿no es cierto? Entonces, téngalo siempre en cuenta. Entre mayor sea su grado de formación, más facilidad usted va a tener para efectos de poder hacer una adecuada gestión en determinado proceso. Hoy por hoy, lo observábamos nosotros a nivel de nuestra facultad y de nuestro programa de Derecho, hoy por hoy la tendencia es que al menos todos los docentes del área de Derecho accedan al grado de maestría. Mire. Entonces, ahí mire que hay una ventaja diferencial en usted como egresado. Tenga en cuenta que usted dentro de un año cuando egrese y que ya pueda cumplir con todos los requerimientos para su titulación, usted no va a ser el único en egresar. Con usted vienen 1.700 abogados atrás solo hablando del SESMAR. Entonces, el valor diferencial suyo está en función de un alto nivel de conocimiento en términos postgradual. Y hoy por hoy le puedo decir que más del 50% de la planta docente en Derecho únicamente ha accedido al grado de especialización. Son muy pocos los docentes que tienen maestría en específico en Derecho. Entonces ahí hay un nivel diferencial que le puede ayudar a mejorar la productividad, ¿ya? A mejorar la productividad. De hecho, si usted se da cuenta, muchos de sus docentes actualmente están cursando los niveles de maestría ahora, ¿no es cierto? Entonces, mire que ahí usted puede ganar un alto nivel de productividad con un mínimo de insumos. ¿Por qué? Porque es un insumo para su vida y que le abre no solo expectativas de trabajo a nivel independiente, sino también a nivel de la rama del Poder Judicial, de los estamentos públicos y demás. ¿Listo? Y finalmente tiene un tema estratégico que es la utilización de los activos, ¿no? Entonces, la utilización de los activos nos muestra, bueno, ¿cuál es el nivel de aporte que me da a mí la inversión en un activo? ¿Cuál es el nivel de aporte a la actividad que realizo? Muchas veces si yo me comparo, por ejemplo, con una empresa productora que tiene sus camiones, ¿no es cierto? Pues allá el tener un camión, el camión es una inversión grande en términos de activos, pero le está generando mucha consecuencia, mucha complementariedad a la actividad que realiza, porque usted produce el bien y tiene los medios logísticos para entregarlo al consumidor final. Pero quizá en empresas de base tecnológica, como lo decía antes, la utilización de los activos debe ser bien mensurada, ¿no? Debe ser bien pensada, bien planeada, porque realmente pues esos activos deben estar en función de generarme a mí ingresos y no yo, por el contrario, con mis ingresos cubrir el alto costo de un activo, como por ejemplo el error que cometemos siempre cuando nos empieza a ir bien, que es el tema del sobreendeudamiento, ¿no? Ah, que tengo un bufete de abogados excelente, entonces ahora me voy a meter a comprar una camioneta Toyota o un carro Mercedes-Benz. Pues, hombre, es un dinero que usted deposita en un activo que muy poco le está agregando valor a la actividad que realiza. Y realmente los ingresos que está generando no son en función de la empresa, sino en función del activo. Entonces usted debe, en este elemento de utilización de activos, ser muy mesurado a la hora de realizar esas inversiones. ¿Listo? Entonces aquí nos recomienda por cada una de las etapas
determinados objetivos. Entonces nos dice, mire, en la etapa de crecimiento yo debo generar en términos del primer tema altas tasas de crecimiento, altos porcentajes de ingresos, ¿sí? En la etapa de sostenimiento debo generar mayor cuota de clientes, ventas cruzadas, nuevas ventas por nuevos elementos del portafolio, por nuevas aplicaciones. En la etapa de recolección, frente al tema de crecimiento y diversificación, debo rentar las líneas de producto y clientes y segmentar, es decir, abandonar o dejar de lado los clientes que no son rentables. Ya en el tema de reducción de costes, mejora de la productividad, en crecimiento, debo buscar la relación entre el número de empleados o entre la estructura organizacional y el nivel de ingresos. ¿Sí será que necesito tantas secretarias? ¿Sí será que necesito tantos auxiliares? ¿O será que puedo tener una estructura más óptima? ¿Sí? En la etapa de sostenimiento, debo medirme frente a los competidores, debo reducir costos, debo reducir gastos. ¿Sí? Recuerden los costos y los gastos, ¿no? La diferencia en específico que señalábamos en clase. El costo, inversión que tiene un retorno en el corto o mediano plazo. El gasto, una inversión que no sabemos de su retorno. Si va a ser un retorno que se genere en el corto, mediano, largo plazo o simplemente no se genere. Entonces debo ser mesurado en los gastos. Y en términos de la etapa de recolección, nosotros tenemos acá cuál es el costo por unidad, el costo por transacción, ¿no es cierto? Entonces, si voy a hacer, por ejemplo, voy a llevar un proceso de un cliente que está en Cali, ¿cuál es el costo real de ese cliente? ¿No es cierto? Es un costo que está ligado a elementos de desplazamiento, vía terrestre, vía aérea, es un costo que está ligado a unos procesos de seguimiento, que si no los hago personalmente debo contratar a una persona que los haga en los juzgados de Cali, etcétera. Entonces, yo debo tener aquí en cuenta si ese costo vale la pena en función de lo que el cliente me está pagando. ¿Listo? Y finalmente, en términos de utilización de activos en la etapa de crecimiento, debo medir lo que le decía, las inversiones y cómo éstas intervienen en mis ventas. Debo medir cuál es el retorno que hay de esos activos sobre el capital empleado, return on capital employed, ¿no es cierto? Retorno sobre el capital empleado, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de utilización de activos? Mire, muchas veces usted llega a las oficinas y tienen 4 impresoras, pero realmente utilizan una. Entonces, ¿cuál es la tasa de utilización de ese activo? Entonces, las otras 3 impresoras simplemente fueron una inversión superflua, que no tiene ningún nivel de retorno sobre las ventas que está generando usted. Entonces, eso es lo que no debe suceder en las etapas de sostenimiento de las empresas. Y finalmente, en la etapa de recolección, ¿cuál es el periodo de recuperación de sus inversiones? ¿Sí? Entonces, mire, ya progresó el buffet, quiere construir, ya no quiere arrendar oficinas, sino que quiere construir su propia planta física. La construyó, ahora vamos a medir en cuánto tiempo yo recupero esa inversión. ¿Listo? Entonces, eso en relación a la perspectiva financiera. Compañeros, si de pronto nos llega a sacar ahorita el Zoom, ingresan por favor con el mismo link de forma inmediata, con el mismo ID o con el mismo link ingresan de forma inmediata, ¿no? Bueno, después tenemos la segunda perspectiva, que es una sobre la cual ya hemos trabajado nosotros en temas de formulación de objetivos, que es la perspectiva de clientes, que incluye estos temas que no son familiares. Entonces, la cuota de mercado, que es aquella que nos muestra qué lugar ocupo en el mercado, ¿no es cierto? En términos de número de clientes o volumen de ventas, ¿sí? ¿Qué lugar ocupo yo? ¿Cuántos clientes tengo yo? ¿Cuántos tiene mi competencia? ¿Cuánto vende mi competencia anualmente? ¿Cuánto vendo yo?
Esa es la cuota de mercado. Después tengo otro tema que es el incremento de clientes. El incremento de clientes nos mide cada cuánto nosotros estamos incrementando nuestro poder de convencimiento, nuestro poder de posicionamiento en términos de número de clientes, ¿no es cierto? El año anterior tuve 15 casos. La meta de este año es llegar a 20 o llegar a 25 casos y que me permitirán facturar X cantidad de dinero como ingreso operacional. Entonces, eso mide el incremento de clientes. ¿Cuál es el valor de incremento de clientes por año? La retención de los clientes y la satisfacción se refiere a las estrategias que yo hago para fidelizar a mi cliente, ¿no es cierto? En el primero de